Buenas, mis hermanos, que Dios me los siga bendiciendo ricamente. Qué alegría poder vernos una vez más. Dice aquí la escritura en Primera de Pedro 2:2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Me imagino que han estado deseando este momento. Bueno, por lo menos ese sería mi caso, ¿verdad? Fuera parte de una iglesia, fuera parte de un ministerio, y que estuvieran ocurriendo particularidades como esta, yo estaría, me imagino que desde el miércoles casi desesperado. Y ya ha llegado este momento de domingo en vivo. Aquí dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y creo que es el mismo caso de ustedes. Han estado deseando este momento. Estamos bien alegres de que ha llegado la hora. Hoy va a ser un programa súper especial, muy lindo. Tendremos alabanza, tendremos al pastor Keylor enseñando, tendremos celebración de Santa Cena y más. Vamos a desarrollar el programa todo bajo el control del precioso Consolador. Amoroso Dios, únase conmigo ahí en su casita, mi hermanito, mi hermanita. Deje ya de caminar, deje ya de ir para adentro y para afuera. Contrólese. Ha tenido toda la mañana y parte de la tarde. Esta es una hora para que esté ahí listo, preciosísimo de la gloria, en el nombre que es sobre todos los nombres, el nombre al que están sujetos ángeles y principados y potestades, y ante el que se doblará toda rodilla en los cielos y en la tierra, en el nombre de Jesucristo. Por favor, Señor, ven, toma la dirección, toma el control. Aquí en el ministerio la alabanza es solamente para su nombre, Padre. Lindo estar contigo, Señor. Damos las manos y recibe todo lo que aquí se hace. Edifica grandemente al pueblo tuyo, Señor, que espera con anhelo momentos preciosos como estos. Gracias, mi Padre. Aleluya. ¿Listos, hermanitos? Y ahí en su casita póngase de pie y dele a las palmas y diga gloria a Dios, como si estuviera aquí en el templo también. El Señor me lo bendiga más. David Pintas con nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a un culto más. No hay nada más hermoso, más lindo que estar en la presencia de Dios. Juntamente vamos a levantar nuestras manos, cerrar nuestros ojos y adorar su nombre.
Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. Diles que has probado. He probado y quiero más. No me quiero conformar. Yo no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Díselo. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Dile al Señor, quiero enamorarme más de ti. Quiero conocerte más. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Él se pasea. Él se está moviendo ahí en tu casa, en tu sala, en tu corredor, en tus cuartos. ¿Quién vive? Y a su nombre. A Él le gusta cuando hay un pueblo que le sabe alabar y le sabe adorar. Amén. ¿En cuántos ha hecho cosas grandes el Señor? ¿Cuántos pueden volverse un hermano, un amigo y decírselo? Dios ha hecho cosas grandes. Amén. Vamos a cantar esta alabanza juntos.
Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia en el desierto, en alegría cambió el lamento, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Vamos a ver cómo dice. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas por su pueblo. Ha sido lluvia en el desierto, ha sido lluvia en el desierto, en alegría cambió el lamento, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, dile gracias. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias. Levanta tus manos, díselo. Que grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Una vez más, tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Dale más fuerte aplauso a él, hermano. Grandes cosas ha hecho, grandes cosas está haciendo y grandes cosas hará Dios con su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios, hermanos. Así de esta manera recibimos a nuestro hermano pastor Keylor Vindas. Recibámoslo con un fuerte, fuerte aplauso. Dios les bendiga. Sí. Que Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa tarde que nos regala el Señor Jesucristo. ¿Cuántos ahí en sus casas pueden darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que se merece toda la gloria y todo el honor? Estamos agradecidos de que el Señor nos permita en esta hora estar al frente de su pueblo para compartir un mensaje de la palabra del Señor Jesucristo. Nos sentimos honrados de esta oportunidad, y para que todas las cosas salgan de la mejor forma y de la mejor manera, vamos a ponerlo en las manos del Señor Jesucristo. Todopoderoso Dios, te exaltamos y te glorificamos. Señor, solo tú mereces toda la gloria, solo tú mereces toda la honra y toda la alabanza. Le pedimos en esta hora que prepares una atmósfera y un ambiente especial, iniciando desde aquí donde estamos, en
en esta transmisión en vivo, en este templo precioso que se ha edificado para exaltar tu nombre, pero que también en cada casa, en cada lugar donde haya una pantalla, donde haya un celular, donde haya un televisor, ahí mismo se esté moviendo la mano poderosa de Cristo Jesús. Y en el nombre de Jesucristo echamos y cortamos fuera los obstáculos, todo lo que vaya a estorbar a que el pueblo escuche la palabra de Dios, llámese como se llame, lo removemos y lo reprendemos en el nombre de Jesucristo, que es sobre todos los nombres. Amén y amén. Aleluya. Vive el Rey. Costa Rica es para Cristo, con esta palabra y con este ministerio. Iba a decir que tomaran asientos, hermanos. La costumbre, pero me imagino que ahí están sentaditos en su casa, pero los que estaban de pie con las manos elevadas al cielo pueden tomar asiento. Estos días hemos estado buscando la presencia de Dios desde que hemos salido programados para compartir, y hemos recibido palabra de Dios para todos ustedes. Vamos a hablar acerca de nuestra casa, que es la primera iglesia que nosotros tenemos. Hoy en día, a causa de esta pandemia, de este virus, se han cerrado los templos y nos ha tocado hacer un templo en cada casa, reafirmar aquella idea con la que iniciaron los primeros cristianos, donde dice que se congregaban en las casas. Y me hablaba Dios acerca de la necesidad de hacer énfasis en este punto, que esa es nuestra primera iglesia, nuestra primera responsabilidad, nuestra familia, nuestra casa. Debemos entender la importancia que tienen las familias en la obra de Dios, nuestra casa. Y no solamente lo retórico que escuchamos muy a menudo, que la familia es la base de la sociedad, que son las bases de la iglesia, y eso es cierto, sino que algo más que una teoría, algo más que eso, sino que nosotros podamos influenciar y transmitir la fe, la esperanza que tenemos en Cristo Jesús a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, y que pasen muchos años y que nuestra familia siga sirviendo a Dios con el mismo fervor y aún con más fuerza para Cristo Jesús. Y esta pandemia nos ha traído cosas buenas, por ejemplo, reforzar estas áreas en nuestros hogares, en nuestras casas. Y es que inmediatamente después de la creación, después de que el Señor crea el planeta Tierra, porque así lo dice Génesis, que fue creado por una mano maestra, por una mano, algo que no podemos explicar, un ser supremo. Eso nos da testimonio de la gloria, de la grandeza de nuestro Dios. Y después de crear el maestro del universo, lo que hace es crear inmediatamente a la familia. Dice que vio Dios que el hombre estaba solo y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y crea la primera institución que existió sobre este planeta Tierra, que se llamó la familia, creada por Dios, que por cierto en nuestro tiempo es muy atacada por el diablo. Y desde aquellos tiempos la serpiente, el diablo disfrazado de una serpiente, quería destruir a la familia y quiere seguir destruyendo a las familias. Pero gracias a Dios que Remanente Fiel tiene una enseñanza integral, y nuestra familia se fortalecen en Cristo Jesús. Nuestros hijos sirven a Dios, nuestros hijos predican en la iglesia, pasan a dar testimonio. Y para no hablar tanto y leer un poquito de la palabra de Dios, vamos a ver la palabra de Dios. 1 Timoteo 3:5, vamos a leerlo rápidamente. 1 Timoteo 3:5, un versículo que lo hemos leído a menudo y lo conocemos bastante. La gloria sea para nuestro Dios. 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 5 dice así la palabra. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu.
Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahí Dios nos está dando una responsabilidad primaria. Ahí Dios nos está enseñando y nos está diciendo: primero tienes que luchar por tu familia. Esa es la responsabilidad esencial de todo ser humano sobre este planeta Tierra. Mi familia, tu familia. Es nuestra primera iglesia. Y hay gente que ni siquiera ha aprendido o sabe gobernar su casa y quiere gobernar la obra de Dios. Debemos ubicar las prioridades y empezar por lo primero, por nuestra casa, porque nuestra casa sea estable, esté cimentada sobre la roca, sobre Cristo Jesús. Y estudiando esto y preparándome, hubo un caso que a mí me llamó poderosamente la atención, y fue el caso de Noé. Cuando el Señor le habla que va a enviar un diluvio, Noé duró 120 años predicando la palabra de Dios y advirtiéndole al mundo las cosas que se acercaban. 120 años. Y en 120 años los que se salvaron fueron su casa, fueron su familia. 8 personas menciona la palabra de Dios. 120 años. Algunos de nosotros, este ministerio está cumpliendo 31 años para la gloria de Dios. Acabamos de cumplirlos y llevamos muchas personas. Pero en 120 años Noé tenía una iglesia conformada de 8 personas que eran su familia. Pero Noé no tuvo pérdidas. Noé tuvo éxito y tuvo una gran victoria en esa predicación de 120 años. Se salvó su familia para la gloria de Dios. Caso contrario hubiera sido, y lo que pasa hoy en día con algunas personas, que se pueden ganar a veces naciones para Cristo Jesús, pero sería terrible y sería una derrota perder nuestra familia, nuestra primera responsabilidad. Y a veces pasamos ocupados en tantas cosas, en el trabajo, en tantas situaciones, y tenemos nuestra casa descuidada. Y hay una voz gritando de parte de Dios, y más en este tiempo, en estos tiempos de crisis a nivel mundial, que dice: ordena tu casa. Y yo creo que con todo esto el Señor nos ha venido llamando a poner en orden a nuestra casa, a nuestra familia. Gloria a Cristo Jesús, hermanos amados. Y con una sola familia, elegida por Dios, sustentada por Él, guardada por Él, con una sola familia, Dios salvó la raza humana del exterminio. Una sola familia. Hermano, no menosprecien los cultos que se están haciendo en su casa. Esos cultos son poderosas. Dios, a través de tu familia, puede hacer cosas grandes que ni siquiera te han pasado por la mente. No menosprecie cuando se reúna un sábado con los suyos. Prepárese como si fuera para el templo normalmente cuando está abierto. Y mejor todavía, esa es tu primera iglesia. Amén. Y el éxito de la vida cristiana está no solamente en salvarnos nosotros, en correr y pelear esta buena batalla, sino en transmitirle y dejar una herencia y un legado en nuestra familia, dejarle el legado de servirle a Dios. Y que si por X razón alguno no lo está haciendo, pues no tengan excusa de que nunca vieron a papá, nunca vieron a mamá sirviéndole a Cristo Jesús. Vamos a abrir la palabra de Dios en Proverbios 22:6. Hermano, yo le vengo a hablar lo que Dios puso en mi corazón. Si de algo estoy seguro, es que estas cosas me las dio Dios de rodillas y en ayuno para usted y para todo el que me necesita, que necesita esta palabra. Proverbios 22:6, un amén cuando todos lo tengan. Un versículo muy conocido por todos. Los niños se lo saben, lo recitan en la escuela cristiana. Pero vamos a estudiarlo un poquito. Proverbios 22:6.
Y discúlpeme si voy un poquito rápido, pero es que hay un poco de palabra, hay un poco de sustancia, de vitamina aquí para tu vida. Y también el tiempo apremia, hay una santa cena. Hoy celebramos la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Proverbios 22:6 dice así la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué linda promesa de Dios, la promesa de instruir a los niños en el camino de Dios, y cuando sean viejos, cuando sean grandes, no se van a apartar. Yo creo las promesas de Dios, yo creo que Dios no falla, yo creo que Dios es fiel, hermanos. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? ¿Ha fallado Dios alguna vez? Jamás. Lo que fallamos somos nosotros. Dios es fiel, Dios va a cumplir esa promesa sobre tu vida. Una promesa de Dios, pero como casi todas las cosas que Dios nos da a nosotros, nos las da condicionadas para nuestro bien. ¿Y cuál es la condición que Dios nos pone aquí? Dice que nuestros hijos no se aparten de los caminos de Dios más adelante, cuando crezcan, cuando sean viejos. Va a depender directamente de la instrucción que nosotros le estemos dando a ellos. Y a veces hay debate en cosas tan sencillas, por falta de luz y por falta de revelación. Gente que dice: ¿será esto una promesa de Dios o no será esto una promesa de Dios? Claro que es una promesa de Dios para tu vida, pero esa promesa depende de la instrucción que yo le doy a mis hijos, que yo le doy a mi hogar. ¿Y quién como Jehová? El resultado está estrictamente relacionado con lo que yo le enseño a mis hijos. Yo les enseño a trabajar, yo les enseño a levantarse temprano, yo les enseño a orar, sobre todo les enseño el temor a Dios, les enseño a respetar a las autoridades, les enseño a respetar al pastor, a los hermanos, a congregarse, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está la bendición, en esa instrucción. Eso es lo que usted le está transmitiendo a sus hijos. Y esto lo vemos en ejemplos claros en la Biblia. Por ejemplo, el sacerdote Elí, una persona tremenda. El sacerdote Elí, yo les dejo la tarea de estudiar la biografía. ¿Quién era el sacerdote Elí? Elí no era cualquier persona. Era una persona utilizada por Dios. Era una persona llamada, era una persona escogida por Dios. Pero resulta que falló en la instrucción con sus hijos. Nunca se les paró como tenía que parárseles. ¿Y quién como Jehová, hermanos amados? Nunca los instruyó como debía hacerlos. Llegó a saber los pecados de sus hijos y prácticamente a callarlos. Y de vez en cuando le decía: hijos, no está bien eso que ustedes hacen. Con una pasividad tremenda. Hijito mío, una sabiduría. Eso no es sabiduría de Dios. Le faltó pararse a Elí. Incluso Dios se lo advirtió a él y le dijo: si no te parajas como tienes que ser, tus hijos van a perecer, van a morir. Y Elí no escuchó la voz de Dios. Y entonces Dios le empezó a hablar al profeta Samuel, que crecía en el templo, en la casa de Dios, escuchando a Dios todas las noches. Y le declara a Elí y le dice: Dios amonesta a Elí a través del profeta Samuel y le dice: Elí, Dios va a hacer una cosa que si usted la escucha le van a retumbar los oídos. No te imaginas lo que va a pasar. Pero Elí llegó a adormecerse tanto y no reaccionó. No se estableció firme, no se fundamentó. Y resulta que usted ve cómo termina Elí, cumpliéndose esta profecía por no reaccionar a la voz del Espíritu Santo. Resulta que los hijos de Elí mueren en la batalla. Le vienen a dar la noticia y le dicen: Elí, tus hijos murieron y nos quitaron el arca del pacto. Y Elí cae desnucado. Se murió Elí y murieron sus hijos. ¿Falló Dios? En ninguna manera.
La palabra de Dios está firme. La palabra de Dios no falla. Lo que falló fue la instrucción y la enseñanza. Y es que la primera responsabilidad de que nuestros hijos sigan en Cristo la tenemos nosotros, la tengo yo. Pastor, ¿por qué nos enseña esto? Usted nos está acusando, ¿verdad? En ninguna manera. Lo enseño esto porque Dios me dijo que Dios está contando con tu familia, que Dios tiene un propósito con usted, pero también lo tiene con su familia, que usted debe pararse, que usted debe levantarse, que usted debe corregirlos, que usted debe reprenderlos. Por eso manda Dios la palabra. Y le voy a leer un versículo más acerca de esto en Proverbios 31:1. Proverbios 31:1. Me encanta este versículo. Proverbios 31:1. Proverbios 31:1. Amén cuando todos lo tengan. Dice así: palabras del rey. No era cualquier persona, era un rey. Dice la profecía. Qué tremendo este versículo. Léalo bien conmigo. La profecía con que le enseñó su madre. Tu enseñanza, tu instrucción se convierte o se convertirá en la profecía de tus hijos. Cuando instruyes y estás enseñando a tus hijos, estás directamente profetizando sobre su futuro. Por eso las madres, cuando regañan a los hijos, nunca le dicen: es que usted es más cerrado que un bombillo, ¿verdad? Porque está profetizando, él es más cerrado que un bombillo. Es que vos no servís para nada. Y esa es su profecía sobre él. En cambio, los padres y la madre le enseñan y le dicen: fuiste y naciste para ser utilizado por Dios. Vas a enseñar la palabra de Dios. Naciste para predicar. Naciste para enseñar a los demás. Y estás profetizando sobre tus hijos. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Estás profetizando sobre ellos. Dios elige familias para trabajar en su obra. En Jerusalén, en la reconstrucción de los muros con Nehemías, las familias fueron determinantes para la construcción de los muros de Jerusalén. La palabra de Dios especifica en Nehemías 3 que cada familia restauraba la parte del muro que estaba frente a sus casas. Las familias fueron indispensables. Y como eran tan usadas por Dios para reparar las murallas, el diablo se enojó en gran manera contra aquellas familias. Y entonces comenzó a mandar ataques del diablo. Y comenzaron a meterles temor y comenzaron a meterle miedo para que desistieran de la obra que estaban realizando y que estaban haciendo. Leamos un poquito en Nehemías 4:13 al 15. Tengo que leerle esto, hermano. Nehemías 4:13 al 15. Nehemías 4:13. Entonces, en medio de este ataque del diablo, Nehemías entendió y traza una estrategia guiado por el Espíritu de Dios. Y vea lo que dice el 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas.
Y entonces vea lo que dice el 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Qué mejor manera de vencer al enemigo que ubicándose en familias? Si cada persona salva a su familia, automáticamente está librando a la ciudad, está peleando por la ciudad, por la iglesia. Y Nehemías les hizo recapacitar y ver la importancia de aquellas familias, de lo determinante que son en la obra de Dios. Y lo primero que todos ellos tenían que hacer si querían reconstruir aquellos muros y ver la victoria tenían que luchar hasta la muerte por su familia. Y esto no se hubiese logrado si hubieran estado separados. Esto era un ataque directamente contra las familias que estaban construyendo. Ellas eran los que estaban reparando los muros. Y el diablo se enojó tanto que quiso destruir a las familias en esa reconstrucción. Y así el diablo hoy en día está bravo con las familias. Y debes pararte con tu arco, con tu lanza, con tu espada y reprender y repeler esos ataques del diablo. Usted como jefe, como sacerdote de su hogar, como padre, como madre, como quienes Dios les ha entregado la responsabilidad de su casa, peleen por esa iglesia que Dios le dio y van a ver grandes cosas de parte de Dios. Y dice que los enemigos oyeron que lo habían entendido. Moisés le dice a Faraón: déjanos ir a celebrarle una fiesta a Dios ahí en el desierto. Y en varias ocasiones Faraón le dijo no. Pero llegó una vez que Faraón lo llamó y le dijo: Moisés, ¿es cierto? ¿Cómo es el asunto? ¿Quieren ir a hacerle una fiesta a Dios en el desierto? Y Moisés le dijo sí. Faraón preguntó: ¿pero quiénes van a ir? Moisés dijo: hemos de ir nosotros y con nuestros hijos y con nuestras hijas y con nuestros jóvenes. Tenemos que ir todos. Y Faraón se enojó en gran manera y dijo: jamás. El diablo está enojado con tu familia. El diablo desea que tu familia jamás se pare firmemente, que tu familia no le sirva a Dios, porque él sabe que Dios está contando con ella. Él sabe que ahí hay propósitos y que hay dones de Dios que le van a hacer daño al diablo. Él sabe que si tu familia se para, van a tener una gran victoria y él tratará por todos los medios de impedir esa victoria de parte del Señor Jesucristo. Josué 2:8. Josué 2:8. Josué 2:8. ¿Y quién como Jehová? Somos responsables directos por nuestra familia, por los nuestros, por lo que Dios nos ha dado. No se conforme. Josué 2:8. 2:8 de Josué. Discúlpeme, en Jueces 2:8. Jueces 2:8. Dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Una de las cosas más tristes y que a veces vemos que está pasando en nuestra época y en nuestro tiempo es que vemos los familiares, los descendientes, los nietos sobre todo, de gente que fueron fieles y le sirvieron a Dios en la obra, en la iglesia, que hacían proezas en las manos de Jesucristo,
y vemos el peligro que están corriendo. Esos nietos, en lugar de estar pasando a cantar alabanzas y coritos en la iglesia, esa generación se está olvidando de Dios y no conoce a Dios. Y se nos escalofría la piel cuando los escuchamos hablar. Cuando les preguntamos de la palabra de Dios y no conocen las sagradas escrituras, no conocen las historias de la Biblia. Y yo me pregunto, ¿qué responsabilidad tienen aquellos padres que conocieron la palabra de que esas generaciones futuras no conozcan a Dios? Y cuando ellos no estén a la par de ellos y se encuentren en grandes adversidades, cuando usted no esté presente, ¿quién los va a defender? ¿Quién los va a proteger? ¿A quiénes van a buscar esta generación? ¿A quiénes se van a arrodillar y a quiénes le van a clamar? Y me recuerdo un versículo de Oseas 4:6 que me estremezco cada vez que lo leo, y que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué triste que Dios se olvide de mis nietos, de mis generaciones que vienen, porque yo me olvidé de Cristo Jesús. Yo en lo personal le pido a Dios, y yo quiero que mis hijos le sirvan a Dios. Yo quiero que mi hija siga pasando a cantar alabanzas a Cristo Jesús. Pastor, pero usted habla porque sus hijos están pequeños, pero yo sé que si con la ayuda de Dios le somos fieles al Señor Jesucristo, vamos a ver a nuestros hijos conservarse a Cristo Jesús y a Cristo mantener sus promesas. Y lo hemos visto, hermano, para la gloria de Dios. Lo hemos visto, gracias a Dios. En el ministerio, el apóstol, su familia sirve a Cristo Jesús. Lo he visto en mi casa. Mi papá ha dedicado su vida a servirle a Dios, y hoy me honra servirle a Dios junto con mi papá también en este mismo ministerio. No me arrepiento de nada. Es lo que me hace más feliz, es lo de que más orgulloso me siento, de que mi mamá, mi papá le hayan servido a Dios. Y mis hermanos hoy son hombres, y gracias a Dios, con la ayuda de Dios, también le sirven a Dios, trabajan en la iglesia. Dios es fiel, Dios nos honra, Dios nos respalda. Y le puedo mencionar muchos líderes que hay en este ministerio, porque es donde Dios me puso a mí y donde Dios me tienen. Que sus hijos crecen y no se van para los bares, no se van para las cantinas. Que sus hijos crecen y se quedan sirviendo en la iglesia. Me da gusto cuando veo a David con este piano sirviendo aquí, porque desde que tenía 10, 12, 13 años se paraba detrás del piano y le servía a Dios. Hoy es un hombre y sigue cantándole a Dios en la iglesia. Y le puedo hablar de muchos ejemplos y de muchos milagros. Dios no falla, la palabra de Dios no falla. Dios es fiel, los que fallamos somos nosotros. Qué tristeza cuando veo a hijos a nietos, sobre todo en nietos de personas que se olvidaron de Dios, que dejaron de ir a la iglesia. Hoy esos niños no saben qué es ir a la iglesia, no saben quién es Jesucristo, no saben que Cristo murió por ellos y que resucitó por ellos. ¿Qué responsabilidad tenés de parte de Dios? ¿Cómo puede estar una persona, habiendo conocido la palabra de Dios, estar tan tranquila? Por algo dice la palabra de Dios que mejor les hubiera sido no haber conocido la palabra de Dios que habiendo conocido apartarse de la palabra de Dios. Por algo lo dice. Pero de todo eso nosotros vamos a dar cuentas a Cristo Jesús. Pastor, usted nos está metiendo miedo. No, yo no le estoy metiendo miedo. Yo le estoy diciendo lo que dice la Santa Biblia, la Santa Palabra de Dios. Pero en medio de esa crisis que vivía Israel cuando murió Josué, en medio de aquel pueblo duro, aquel pueblo de dura cerviz que menciona la palabra de Dios, me encuentro un gran hombre. Vamos atrás a Josué 24, versículo 15. ¿Son importantes los cultos de nuestra casa o no son importantes? Claro que sí son importantes. Creo que aún después de pasar todas estas cosas, estas prácticas y costumbres, debiéramos mantenerlas y reafirmarlas.
Y no es que no la conocíamos, sino que Dios permite cosas para que la firmemos. Y aunque pase todo esto, y aunque abran los templos, debiéramos tener un tiempo en familia donde compartamos la palabra de Dios, donde cantemos coritos, donde alabemos, donde escuchemos palabra de Dios. Que nuestros hijos se desarrollen en nuestra casa, prediquen, hablen de Dios. Josué 24:15 dice así, leámoslo desde el 14. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y vea lo que dice el 15: y si les parece mal servir a Jehová, escojan, ustedes pueden escoger a quién les va a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En medio de aquella crisis, en medio de aquel momento difícil, Josué dijo: mi casa y yo le vamos a servir a Cristo Jesús. Y me gusta porque no se fue a preguntarle a sus hijos y le dijo: ¿usted le quiere servir a Dios? Y dijo: no, mi casa y yo vamos a servir a Dios. Usted puede hacer lo mismo hoy. Usted puede hacer lo mismo hoy. Usted puede tomar esa misma decisión hoy de dedicarse a usted y su familia al servicio de Dios. No hay nada ni nadie en este planeta Tierra que pague mejor que el Señor Jesucristo. En medio de las ideologías en las que nos encontramos rodeados en nuestros días, las ideologías que enseñan en las escuelas, en los colegios, en las universidades, usted puede decir: sí, en medio de todo esto, pero mis hijos van a servir a Dios, mis hijos van a orar a Dios, mis hijos van a crecer con temor de Dios, mis hijos van a orar, mis hijos van a ayunar. Mis hijos no son del diablo, mis hijos son de Cristo Jesús. Y el Señor estas cosas, desde que iniciamos en el camino de la vida en Cristo, las deja claras desde que nos convertimos. Hechos 16, también otro versículo que conocemos mucho. Hechos 16. ¿Y quién como Jehová? No hay nadie como Él. Hechos 16, 16:30 de Hechos. Dice así la palabra: y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él habló en singular, habló para él. Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es el asunto solito, no es usted y su casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él. No solamente a él, ¿verdad? Dice: y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso a la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Así es que menciona la palabra de Dios: tú y tu casa. Eso es lo mismo que dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es que cuando llegamos a Cristo Jesús, podemos llegar solos a una iglesia, podemos conocer solos a Dios, solo el Padre, solo la Madre, o solo el Hijo en otro caso. Pero desde ahí ya Dios está viendo a tu familia, y ya usted está influenciando a su familia, y Dios comienza a contar con ella. Déselo a Cristo Jesús, porque la gloria es para Él. Que Dios cuenta con mi familia es lo mejor que te puede pasar, que me puede pasar. Te voy a decir algo: nunca has estado solo en el plan de Dios, sino también junto a tu familia, contigo. Y esta es una promesa de Dios. Dios, desde el momento que te eligió, también eligió a tu familia.
Y quiero sacar el ejemplo del rey David. Segunda de Samuel 7:1. Segunda de Samuel 7:1. De Segunda de Samuel dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Brinquemos al versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, versículo 8: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé, yo te llamé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, vea lo que le dice inmediatamente: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. 14. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo, y si hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dios, desde el momento que contó con David, David le agradó tanto que de una vez comenzó a contar con sus hijos, con su familia. Y dice: cuando su generación, cuando su hijo se quiera portar mal, se quiera portar, puede que usted ya no esté en este planeta Tierra, puede que usted ya esté en la gloria disfrutando con Cristo Jesús, pero yo lo voy a corregir, yo lo voy a exhortar, yo le voy a recordar el ejemplo de David su padre, yo le voy a recordar que eras un hombre temeroso, yo lo voy a hacer volverse a Cristo Jesús. Pero me llama poderosamente la atención que inmediatamente menciona a Saúl y le dice: no así con mi siervo Saúl, discúlpeme, con Saúl, que fue cortado. Saúl fue llamado por Dios, pero no agradó a Cristo Jesús y fue cortado del reino de Cristo Jesús, el propósito. Y eso perjudicó también a su familia. Yo me pregunto, ¿qué futuro tenía uno de los hombres más preciosos que aparecen en la Biblia, como es Jonatán, hijo de Saúl? ¿Qué futuro tenía Jonatán? Pero murió a espada a la par de su padre por las desobediencias de Saúl. Claro que sí influencian, claro que sí influenciamos sobre nuestros hijos. David casi pierde también el propósito, el llamado, pero David se arrepintió a tiempo y pudo salvarse él y sus descendientes, su familia. Un versículo más de esto, Hebreos 7. ¿Y quién como Jehová? Regalémosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hebreos 7. Hebreos 7. Hebreos 7. Cristo vive para siempre. Alábelo ahí en su casa, hermano. Levante sus manos. Dígalo al cielo, dígalo fuerte, dígalo junto con su familia. Diga: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y repítalo una tercera vez. Dígale al diablo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y si no tiene ahí a su familia a la par, vuélvalos a ver por fe y dígale: mi casa y yo serviremos a Jehová. Hebreos 7, 9.
Esto fue lo que Dios puso en mi corazón para usted, hermano. Esto fue lo que Dios me dio en días de ayuno, en momentos de oración, y me dijo: esto es lo que tenés que enseñarle al pueblo de Dios. Esto es lo que está haciendo falta en esta hora. Y aquí estoy cumpliéndole a Cristo Jesús. Hebreos 7:9 dice así: y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Oiga, en Abraham, hermanos, en Abraham. Y Leví es hijo. ¿Cuántas generaciones hay después? 4 generaciones, ¿verdad? Y en Abraham, cuando Dios veía a Abraham, ya estaba viendo las 12 tribus de Israel. Cuando Dios veía a Abraham, ya estaba viendo a Leví. Cuando Dios veía a Abraham, ya estaba viendo a su familia. Cuando Dios te vio a ti, ya estaba viendo a tu familia, hermano, también. Abraham estaba solo y sin hijos. Su esposa era estéril, tenía más de 90 años, pero Dios lo veía acompañado de las estrellas del cielo y como las arenas que están en el mar. Incluso llegó a esa edad de 90 años y no veía a sus hijos. Pero Dios le había hablado y le había prometido a Abraham. Y le dijo a Abraham: tu descendencia van a ser como las estrellas del cielo. Y hoy Dios te ha prometido a ti y a mí: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y Dios nos ha prometido: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Puede que tu familia hoy no se encuentre en la iglesia, puede que sea Dios el que los tenga afuera aprendiendo. Pero aunque estés viejo y el diablo te esté diciendo a tu mente que no vas a ver a tus hijos convertirse a Dios antes de que mueran, no le creas. Créele a Cristo Jesús, que Dios te va a permitir disfrutar, ver a tus hijos en la iglesia, ver a tus nietos servirle a Cristo Jesús. Y el diablo te comenzará a visitar y comenzará a decirte como a Sara: sos estéril. Pero síguete viendo acompañado. Cuando abran las iglesias y te sientes en las bancas, no te veas sola, no te veas solo. Vuelve a ver a la derecha y dale gracias a Dios por tus hijos, que los tienes ahí a la par. Y le hablo a esos hermanos fieles, a esas hermanitas valientes que en las iglesias se nos acercan y nos dicen: hermano pastor, ore por mi familia para que lleguen a los pies de Cristo Jesús. Tu familia, Dios prometió que llegaba a los pies de Cristo. Dios cuenta con tu familia, hermano. Dios cuenta con tu familia. Solo séale fiel a Cristo Jesús. Sí queda claro que desde el primer momento Dios, de que nos llama, nos ve junto con su familia, que el propósito no es solo para nosotros, sino también para nuestra familia, que mi familia está en el propósito de Dios. El secreto, la clave, la fórmula, ¿qué dice Dios? 1 Timoteo 1:15. Yo encontraba en la Biblia o leía 1 Timoteo 1:15 y me llenó de gloria, me llenó de fe, y se los quiero leer a ustedes. 1 Timoteo 1:15, 1:15 de 1 Timoteo. Más bien 2 Timoteo 1:15.
1:5, hermanos, discúlpenme. Estaba muy pegadito el 1 y el 5 y se veía como un 15. 1:5. De 2 de Timoteo dice, Pablo hablándole a Timoteo, le decía, trayendo a la memoria la fe no fingida. Yo creo que esa es la clave, hermanos. Yo creo que la fe no se puede fingir. Usted le puede llamar como quiera, pero si es una fe fingida, eso no es fe, eso se llama incredulidad, eso se llama duda. Creo que para el cumplimiento de todas estas cosas debemos ser sinceros, sin reservas. Si tu fe tiene reservas, no podrás ver esto por más fuerzas humanas que pongas. Pablo le dice, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra de Dios que todo lo que no proviene de la fe es pecado. La fe es lo que agrada a Dios. Qué triste es estar en Cristo, en una iglesia, en un ministerio, pero no creer en ello o hacerlo fingido. Yo pregunto, ¿agradas a Dios? Dice la palabra de Dios que lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, de esta manera no estaremos engendrando Timoteos. ¿Sabe qué es lo que estamos engendrando así? Estamos engendrando Icabots sin gloria, sin Cristo, sin temor y sin la presencia de Dios, porque su abuelo Elí no quería corregir a sus hijos. Yo quiero engendrar Timoteos para la gloria de Dios. Yo quiero que mis hijos le sirvan a Dios. Y no solo que mis hijos le sirvan a Dios, yo quiero ver a mis nietos sirviendo al Señor Jesucristo. La clave es una fe verdadera, es una fe pura, no fingida, no hacerlo a la fuerza, es hacerlo de verdad. Y vamos a tener familias robustas, familias fuertes. Nuestros hijos crecerán detrás nuestro, viendo cómo papá y mamá les sirven con deseos y con ganas a Dios y sinceramente, y acatarán nuestro ejemplo y lo veremos a ellos luego servir a Dios. Y me gusta lo que le recomienda Pablo en el versículo 6 y le dice, por lo cual te aconsejo, Timoteo, más bien que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Le dice Pablo, por eso más bien póngase las pilas, sea más fuerte que esta generación, sea más fuerte que las dos anteriores de tu madre y de tu abuela. Y tengo que decir, hermanos amados, tengo que decir que eso es lo que estamos viendo en este ministerio, en esta iglesia donde Dios nos tiene en remanente fiel, que estamos cumpliendo 31 años de ministerio, pero es lo que vemos, es lo que vemos, es lo que vemos, es lo que vemos. Jóvenes de este ministerio de 20, 25, 26, 27 años pastoreando iglesias, es lo que vemos. Los jóvenes no están en los bares, no están en las discotecas. Los jóvenes se paran a predicarle a los adultos en este templo. Los jóvenes son los que tienen la dirección de la alabanza, los instrumentos, la música. Todo esto profetizado en la palabra de Dios en Joel 2:28, 2:25 en adelante, donde dice: en los posteros días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dice que nuestros hijos iban a profetizar, iban a predicar. Es lo que estamos viendo en remanente fiel.
Es lo que estamos viendo en nuestra familia, si somos fieles a Cristo Jesús. Como cuando Elí estaba durmiendo, Samuel estaba despierto en la casa de Dios, durmiendo en el templo, y lo despertaba la voz de Dios. Había uno desentendido, pero había una generación joven que estaba escuchando a Dios. A veces hace falta tener una experiencia como la que tuvo Jacob, que dice que iba cansado del camino y recostó su cabeza sobre una piedra, y dice que tuvo un sueño. Dice que vio una escalera que llegaba hasta el cielo desde la tierra, y dice que en esa escalera veía ángeles subir y veía ángeles bajar. Cuando despierta, dice Jacob: esto no es nada más ni nada menos que casa de Dios y puerta del cielo. Eso es lo que nos hace falta, que se nos revele qué es lo que está pasando en este mover de remanente fiel que ha iniciado con un grupo pequeño en pueblos, con gente sencilla, con gente pequeña, pero que se ha ido extendiendo. Y hoy vemos cómo están avivados los jóvenes, los niños, las familias, cómo los jóvenes le sirven a Dios, cómo los niños se quedan cerrando las puertas en el templo, cómo los niños oran en este altar, y cómo vamos a estar poniendo peros, cómo vamos a estar con dudas. Que Jesucristo nos abra los ojos para poder ver la obra de Dios en nuestra vida. Y yo creo también que hay que equilibrar. Yo creo también que hay que equilibrar lo natural a lo espiritual, porque no solamente somos espíritu, sino que también vivimos en un cuerpo físico, natural. Hay que equiparlo, hay que equilibrarlo con lo espiritual, lo natural. Muchos se consagran tanto que se olvidan de su casa y de sus deberes familiares y se escudan en una falsedad, y es simple y sencillamente una forma astuta de no cumplir y no demostrarle amor a los que Dios le puso. ¿De qué vale servirle a Dios si descuidamos a nuestra familia? Si descuidamos el jugar con nuestros hijos, si descuidamos ayudar a nuestros hijos en las tareas. Todo ese supuesto servicio a Dios de nada sirve. Primera de Timoteo 5:8 dice que el que no provee, y mayormente para los suyos, dice que ha negado la fe y que es peor que un incrédulo. Muchas veces sus hijos no necesitan un pastor. Muchas veces sus hijos están esperando un papá que juegue con ellos. Muchas veces sus hijos están esperando un papá que agarre la bola y se vaya con ellos a jugar, que les cuente un cuento, que los abrace, que llore con ellos, que se convierta en su amigo. Y muchos que no aceptan esto terminan derrotados y fracasados, no porque Dios le falle, sino porque descuidaron la primera iglesia que Dios le dio, su primera prioridad, su primera responsabilidad, su familia. ¿Cuántas veces has abrazado a tus hijos? Les has mostrado el amor, has jugado con ellos. Si tus hijos por alguna razón no te lo han dicho, tus hijos te necesitan. Démele un fuerte aplauso a Cristo Jesús, iglesia, por favor. Tus hijos te están necesitando, padre, madre. Dedícales tiempo, aprovecha ahora que hay tiempo. Por eso decía, esta cuarentena nos ha ayudado para eso. Había personas ocupadas en trabajos, en quehaceres, corriendo, iban, venían y se habían olvidado del amor a sus hijos.
Se habían olvidado de decirle al hijo que estaba pintando: mi amor, qué lindo te quedó ese dibujo. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Termino. Qué dicha, pastor. Yo sé que esta palabra le va a hacer bien a usted, hermano. Termino en Lucas 15. Lucas 15. Lucas 15. Lucas 15. Cuando su hijo trae un examen malo del colegio, de la escuela, viene esa regañada: qué bárbaro usted, para eso te pago el estudio. ¿Cuántas veces le ayudó a estudiar a su hijo? ¿Cuántas veces se sentó con él y le explicó? Mi hijo se está escapando de la escuela, del colegio, y tiene un montón de ausencias. ¿Cuántas veces fue a preguntarle al profesor por el comportamiento de su hijo? ¿A cuántas reuniones que hacen en el colegio y en la escuela se presentó usted como padre? Y a veces somos perfectos para señalar los errores y para corregir, y duros, y jugar de super santos y sacarse la faja. Y nunca ha estado en una reunión de sus hijos en el colegio. Y todavía pregunta por qué salió con esas notas, porque tiene esa ausencia. Si desde la primera reunión que hubieran citado se hubiera presentado, ya te habrías dado cuenta de las ausencias y pudiera recuperar el año tu hijo. Levánteme las manos al cielo, hermanos amados, padres ahí en la casa. Lucas 15. Lucas 15. 15, 11. 15, 11 de Lucas. Un amén cuando todos lo tengan. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ustedes saben cómo termina esa historia. La fe no fingida de aquel padre actuó en aquel hijo, movió el corazón, movió las montañas que había en el corazón de aquel hijo. Entonces el hijo pródigo dijo: volveré a la casa de mi padre. Sabía que tenía un padre que era real, que no fingía su fe, se tuvo que devolver. Y si usted le ha mostrado esa fe verdadera a sus hijos, no tema, su hijo va a recordar que tiene una casa, que tiene un padre a donde pertenece, y se va a cumplir aquella promesa de Dios que dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Van a regresar a donde pertenece. Y resalto en esta lectura del hijo pródigo, resalto que el hijo pródigo, cuando se vio que le faltó el dinero, que le faltó la comida, que deseaba comerse la comida de los cerdos, no comenzó a poner excusas,
No comenzó a decir: es que la culpa la tuvo fulano, fue por aquello, fue por esto, fue por lo otro. Dijo: me voy a devolver, le voy a pedir perdón a mi padre. Los jornaleros, los trabajadores están mejor en su casa. Es culpa mía, yo fui el que me busqué esto. Estoy con las manos vacías, pero yo quería esto. Y se devolvió a la casa de papá, y se devolvió a la casa de mamá. Y papá lo estaba esperando con los brazos abiertos. Póngale un anillo, póngale en el mejor vestido, maten el mejor becerro, el más gordo, porque mi hijo estaba muerto y ha resucitado. Mi hijo se había perdido y lo he encontrado. Discúlpeme, pero quiero leerle un versículo más. Discúlpeme, pero no se lo puedo dejar sin leer porque Dios me lo dio. Vamos a Ruth. Ruth 1. Ruth 1. Un amén cuando todos lo tengan. Ruth 1. En algunas ocasiones, estando ministrando en algunas iglesias, hemos visto personas servirle a Dios con mucha alegría, con mucho entusiasmo, ser utilizados por Dios. Y en todos los cultos, esas personas, esas madres, esos padres, esos hermanos: hermano, tengo una petición, ore por mi hogar, ore por mi familia. Yo quiero que mi familia se convierta. Yo quiero ver a mis hijos sirviéndole a Dios. Yo quiero ver a mis hijos trabajando en la obra, en la iglesia. Y oramos, y oramos, y oramos, y oramos. Le pedimos y buscamos el rostro de Dios y toda la iglesia: Señor, en el nombre de Jesús, desatamos los hijos, rompemos cadenas. Y muchas veces vemos que pasa el tiempo y no se cumple nuestra petición. Y le hemos preguntado a Dios, y no es que Dios haya fallado. Y resulta que Dios nos ha iluminado y entonces nos muestra, y hemos visto, y a veces irresponsablemente hemos estado como padres cometiendo errores. Y resulta que estamos 4 años, 3 años, 2 años, 5 años en una iglesia sirviéndole a Dios con toda la fuerza, con todas las ganas del mundo, con entusiasmo, y decimos: ahora sí, llegué al lugar correcto, llegué al lugar indicado, aquí me trajo Dios, de aquí nadie me mueve, nadie me saca, dicen algunos. Y resulta que por situaciones que a veces Dios permite en la iglesia para que nuestra fe crezca, para madurar, se mueve el barco, se mueven las situaciones, y esta persona sale de esa iglesia y va y busca otra iglesia y se mete a esa iglesia, y ahí pasa 1, 2, 3, 4 años y le sirve a Dios y se entusiasma y dice: ahora sí, llegué al lugar correcto, aquí le sirvo a Dios, aquí me acomodo, Dios me trajo aquí. Y resulta que pasa algo ahí también y brinca a otra iglesia y ahí va. Y resulta que a veces pueden pasar 30, 40 años, 20 años. Y usted les pregunta a aquellas personas y dicen: tengo 30 años de estar en Cristo. Y resulta que pasan 4 años en una iglesia, 3 años en otra, 2 años en una, 1 año en otra. ¿Sabe qué está causando eso en su familia? Que los tenés confundidos. Le estás estorbando. Cuando tu familia te vea firme, te vea fiel, contra viento, contra marea, firme, cimentado en donde Dios te llamó, a donde Dios te puso, cuando te gusta, cuando no te gusta, en las buenas y en las malas, entonces ese día tu familia se va a convertir a Cristo Jesús.
Mientras tanto, lo que has estado creando es una confusión, es una duda en tu familia. Eso es lo que has sembrado. Hermano, yo no podía dejar de decirles esta cosa porque Dios me dijo que se las dijera. Y ya llegamos a Ruth 1, ya estamos en Ruth 1. ¿Qué falta nos hace la iglesia, el público, verdad, para predicar? Gloria a Dios. Gracias a Dios porque ustedes están conectados ahí a la distancia, hermanos. Digan un amén. Hasta aquí se escuchan los amenes, hermanos. Desde ahí de la casa, aquí uno siente los amenes. Uno ve las manos levantadas desde aquí para la gloria de Cristo Jesús. Ruth 1:21 y terminamos. Ruth 1:21. Leámoslo desde el 20. Ruth estaba en Victoria, estaba en la casa del pan, ustedes saben, ¿verdad? Y resulta que por situaciones que pasaban, que Dios permite en el caminar en la vida cristiana, Ruth se fue de ahí. Y de camino se le muere el esposo, se le mueren los hijos. Y cuando regresa de nuevo, se va para los campos de Moab. Y cuando regresa, dicen estas palabras que a mí me impactan. Dice el 20, y ella le respondía: no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Me interesa donde dice: yo me fui con las manos llenas, pero regresé con las manos vacías. ¿Cuál persona que se sale de Dios le va bien? ¿Cuál persona que estando en una congregación, en una iglesia donde hay alimento, donde se ora, donde se ayuna, donde no hay pecado, donde Dios lo puso, donde Dios lo trajo, donde Dios lo ha sanado, donde Dios lo ha ministrado, donde Dios le dio esposa, donde Dios le dio hijos, donde Dios le dio familia, y se va para otra sin ninguna razón de peso porque no vio pecado, no ha visto pecado, sino que se va sin rebeldía, con rebeldías en su corazón, no ora, no ayuna, no le pide dirección para aquello, toma decisiones a lo loco? ¿Cuál persona sale con las manos llenas y regresa igual? Pero esto no es condenación, esto es simple y sencillamente para decirte que nunca es tarde, que Dios cuenta contigo. Hay personas que el diablo les mete, ahí te odian, ahí se van a burlar de ti. Son mentiras del diablo. Aquí te estamos esperando, aquí te amamos, oramos por ti, lloramos por ti día y noche, te esperamos. Seguramente que cuando regrese también vamos a matar el becerro más gordo que tengamos y lo vamos a celebrar. Vuelve a los pies de Cristo Jesús, como aquel hijo pródigo. Te amamos, esperamos por ti. Y hay padres que los hemos visto aflojar cuando su familia está a punto de convertirse, sus hijos están a punto de llegar a Dios. Hemos visto que el diablo los ataca más fuerte y aflojan y se pierden grandes bendiciones de Cristo Jesús. Hermanos amados, que Dios me los bendiga. Esto fue el consejo. Deseara seguir porque tengo tiempo de no enseñar la palabra de Dios, pero esto es el consejo. Esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón para tu vida. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente, y que la paz de Jesucristo sea con todos ustedes. Dejo a mi hermano apóstol encargado de la iglesia. Excelente.
Excelente. Yo quiero añadir un poquito antes de celebrar la cena del Señor. Y para que lo captemos mejor, manténgase sentadito ahí en su casa y más bien tome la Biblia de nuevo. No voy a predicarle, solo voy a añadir algo que considero puede ayudar. Y dice: ¿de qué serviría? Más o menos es lo que el Espíritu Santo en gran parte ha estado usando. Puede seguir, hermanito de la alabanza. Al siervo de Dios de esta tarde para transmitirnos. ¿De qué serviría que ganáramos pueblos y hasta naciones, dice, si perdemos nuestra familia? Entonces el llamado es, dice, aboquémonos más a trabajar por nuestro hogar. Si de verdad, como hemos oído, no es algo bíblico, pero hemos oído a tantos decir: por cada alma que te ganes, tendrás una perla en tu corona en el cielo. Eso es muy lindo, motivador. Pero qué maravilloso que si eso es así, las primeras perlas que tengamos en la corona sean las de nuestros hijos y las de nuestro hogar. Entonces, aboquémonos más a trabajar por nuestro hogar, por nuestra familia. Seamos más ejemplo, porque las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Dios cuenta contigo y tu familia. Y solo leo este pasaje que quiero que usted me abra su Biblia también ahí en su casa, en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículos 11 en adelante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces hay un diseño de Dios. Mire que esto que voy a decir es de lo más importante. Yo no soy un neófito, no soy una persona falto de experiencia como para sacar un tiempo más y seguir hablando después de una preciosísima palabra como la que hemos estado oyendo esta noche, esta tarde, mis hermanitos amados. De ninguna forma. Esto es determinante, recibámoslo, porque ha sido estrategia del diablo para destruir familias.
Y cuando digo destruir familia, no necesariamente estoy hablando de que se separaron uno para allá, otro para acá. No, posiblemente estén en una misma casa, pero están destruidos. Porque dice que hay un diseño de Dios para lograr eso. La salvación de la familia. Y ese diseño se llama sencillamente la iglesia, el cuerpo de Cristo. Óigame, con sus pastores, con sus autoridades, con los dones que hay ahí en la iglesia, con los ministerios, con los talentos. Todo eso lo diseñó Dios para conservar nuestros hijos en Cristo, en la palabra. Eso es algo que se necesita. Tengo 46 años de servirle a Dios y he visto padres que fatalmente equivocados. ¿Me ayudan a decir esa pequeña frase, por favor? Y esto nos va a servir a todos para que no lo hagamos nosotros. Diga: fatalmente equivocados. Y con gran y torpe orgullo decir: yo no necesito la ayuda de nadie para guiar a mi familia. Y después de muchos años ver esa familia perdida. Hijos mundanos sirviéndole hasta al diablo, perdidos sin la salvación. Pero he visto a otros más sabios y humildes aprovechar esa provisión de Dios, ubicar la autoridad de los pastores, que si uno de sus hijos, tal vez muy educado, llegó y le dijo: papá, es que este pastor, papá, mamá, que esos padres de ninguna manera se dejaran engañar por Satanás y siguieran manteniendo la autoridad y diciendo: un momentito. Aquí hay alguien que es el que se tiene que ubicar y ajustar, y ese es usted. Entonces he visto a otros más sabios y humildes aprovechar esa provisión de Dios, ubicar la autoridad de los pastores, usar ese ministerio de Dios para apoyarse, digan conmigo, apoyarse en la crianza de su familia. Y hoy, después de muchos años, sus hijos andan en los caminos de Dios, le sirven a Jesucristo, sirven en la iglesia y son felices ahí, con la seguridad de la salvación eterna para su alma. Y son hogares bien unidos. Con todo, porque el diablo es tan tremendo que hasta ahí llega y mete dardos en la mente de las personas que andan un poquito separadas de Dios, aunque estén en un templo. Con todo, esa es la regla. Puede haber una excepción, pero eso entra dentro de los secretos y los misterios de Dios. Por eso dice aquí donde le leí que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y puedes leerlo hasta el versículo 16, que lo que falta de esos versículos habla exactamente del mismo tema. ¿Qué hacer? Y con esto termino para que pasemos al manjar de la Santa Cena. ¿Qué hacer? Volver al modelo, ajustarse
que fue la palabra que Dios habló a fin y principio de este año para el 2020. Dijo que este era un año de ajustes. Aleluya. No queda de otra. Y si no lo haces, por el motivo que sea, no alcanzarás ese gozo y bendición con la familia, porque definitivamente no hay otra forma. Ese es el diseño de Dios y ese es el ambiente en el cual Dios puede operar en tus hijos y en tu familia, y de ahí más bien ser útiles, alcanzar a mucha gente más. Y si dudas, Primera de Timoteo 3:15 dice que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué es columna? Algo que se ocupa, que es necesario, que sostiene. Tú dices yo no. Puedes decir lo que quieras y recogerás según tus actos. Pero dice la Biblia que necesitamos el ministerio que Dios dejó, que es el de la iglesia, con sus pastores, con sus ministros, con sus dones, con sus talentos. Todo, hasta la más humilde ovejita, la tiene Dios ahí. Y en un momento determinado, con un testimonio, puede ser de gran ministración y ayuda para todos nosotros. Ahora sí, mi hermanito, cierre el santo libro, pongámonos de pie. Vamos a pasar con agradecimiento a participar, aleluya, de algo tan sagrado como es la celebración de la Cena del Señor. Acto que no se le ocurrió a algún concilio por ahí, alguna organización, para nada. Fue algo, mismísimo Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, realizó. Hace el hermano anciano. Me gustaría que el pastor me ayude también. El resto del equipo quiero que se vayan acercando. Tal vez no aquí hasta arriba, pero estén ahí. Somos poquitos. Somos 8 aquí, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué bello. Y nos dijo por el Espíritu, usando al apóstol Pablo, que lo hiciera hasta que el Señor venga por nosotros a esta tierra. Como ministerio todos los meses lo hacemos, y esta tarde es la preciosa oportunidad de que participemos de estos elementos que son el pan y el vino, símbolos y representación del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Espero estén preparaditos ahí en su casa. Eso estaba listo. El recipiente, pan, jugo de uva, con el vino. Amoroso Dios, Padre Celestial, Santo e incomparable, qué maravilla, Señor, que por tus planes y tus propósitos hemos llegado a ser participantes de algo que pienso que por más que entendamos en esta vida,
no llegaremos a comprender la grandeza de este acto. Aquí estamos, Señor, como tu siervo ruego que el propósito para el cual diseñaste esto se cumpla ahora, y cada uno de los que estamos aquí recibamos los beneficios. Y también ese mundo afuera, Señor, el anuncio, porque ellos son tomados en cuenta con este acto de que anunciamos tu muerte, resurrección y venida por un pueblo para llevarlo a la eternidad. Hermanito anciano, deme el pan. Omnipotente, precioso, soberano, muchas gracias. Como dice tu palabra, que el Señor lo partió y les dio. Lo hacemos, Señor, en tu nombre. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Porque yo recibí lo que también os he enseñado, que la noche que fue entregado, el Señor Jesucristo tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Comamos, hermanitos, en memoria de nuestro Salvador. Asimismo, tomó también la copa, Todopoderoso Dios, nuestra mente no es capaz de entender el sufrimiento, el dolor, lo que pasaste en esa cruz, Señor. En esta hora que nos dejas participar de esta maravilla, Padre, solamente podemos decirte gracias. Y bendice, Señor, este jugo de uva y el acto que realizamos, que sabemos que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y sabemos que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Señor, bendice a cada hermano que la toma en tu nombre. Bendito seas. Aleluya.
Asimismo, levantemos esas copas, hermanitos. Como me imagino en aquella noche el Señor frente a los discípulos la levantó. Y los ojos de todos ellos estaban puestos en ella porque nunca habían visto este acto. Como el color de la sangre. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos, hermanos, en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, por los siglos, los siglos. Gracias, mi Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, queridos hermanitos, ahí donde estamos, aunque sea guardando los protocolos, toquemos al hermano, bendigamos al hermano. Dios nos bendiga a todos. Qué maravilla. Cerrémosle dando un aplauso fuerte a nuestro Señor. Es el Redentor, el que nos compró. Alabado sea su nombre. Aleluya.